en las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, del versículo 1 hasta el versículo 10. Y yo voy a pedir que mantenga usted la Biblia abierta en estos pasajes. No voy a cerrar la Biblia porque allí vamos a estar leyendo, ahí vamos a estar estudiando la palabra de Dios, y lo vamos a hacer de esta manera. Leemos primeramente los 10 versículos juntos para que veamos, nos vayamos relacionando con la palabra que Dios nos tiene para este día, y después en el desarrollo del mensaje volvemos a releerlo una vez más, puesto que no está de malo que lo volvamos a leer. ¿Cuántos alaban al Señor? Así que usted que esté en casa ya, no vaya a cerrar la palabra. Ezequiel capítulo 37, váyase ahí conmigo, reúnase ahí con su familia, busque la palabra de Dios, busque ahí algún cuadernito donde usted pueda escribir el tema, donde usted puede escribir el texto, alguna palabra que sienta que es importante y que se le puede olvidar, póngala ahí en algún cuadernito y guárdela. Gloria al nombre del Señor. Cuando yo no tenía este dispositivo electrónico, yo compraba unos cuadernos grandes así, de 600, 400 hojas, y ahí tengo mis cuadernos. Ahí están guardados, no sé cuántos cuadernos tengo, llenos de palabras, llenos de mensajes, y ahí los tengo archivados. ¿Por qué? Porque esa palabra Dios me la dio, y si yo no la hubiera escrito, pues entonces se me hubiera olvidado, porque la mente se olvidan las cosas. Pero como están escritas en esos cuadernos, yo cuando quiero allá, de repente yo agarro esos cuadernos y vuelvo otra vez a alimentarme con esa palabra. Así que el escribir algo es bien importante. Gloria al Señor. Ezequiel 37, versículo 1 al 10. La palabra del Señor dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza
hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Inclinemos nuestros rostros y oramos. Padre, gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque tu palabra es espíritu y es vida. Gracias porque tu palabra es el alimento que tú nos tienes para nosotros. Espíritu Santo de Dios, aplique esta palabra a mi vida y a la vida de tu pueblo. Y que esta palabra, Señor amado, traiga sobre nosotros, Padre, una apertura, Señor, de sendas y de camino, Padre Santo, para transitar por el propósito tuyo. En el nombre de Jesús, úsame, Padre Santo, como tú lo sabes hacer, para honra y gloria de tu nombre y para bendición de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Aleluya. Quiero hablar con la ayuda del Espíritu Santo sobre el tema proclamando vida en un campo de muerte. Diga usted conmigo, proclamando vida en un campo de muerte. Ezequiel, como hemos venido predicando ya por segundo domingo hoy del profeta Ezequiel, el domingo pasado hablamos del capítulo 47 y hablamos sobre el río de la vida. Y hoy nos vamos al capítulo 37 y hoy vamos a hablar de la visión del valle de los huesos secos. Y veníamos viendo desde el domingo pasado que Ezequiel es uno de los profetas del exilio que fueron llevados cautivos a Babilonia. En cuenta, Ezequiel fue llevado cautivo y es uno de los profetas de la cautividad, juntamente con Daniel. Daniel es otro de los profetas que también profetizó desde la cautividad. Entonces Ezequiel, si usted ve el capítulo 1 de Ezequiel, dice que Ezequiel estaba con los cautivos, de los que habían sido llevados de Judá, cautivos a Babilonia. Eso significa que estaban pasando por un proceso, porque todos los procesos no son eternos, los procesos son temporales. ¿Cuántos alaban a Dios? La cautividad, ese proceso de cautividad tenía que durar, según Jeremías, 70 años. Fueron 70 años de proceso donde Dios estaba cumpliendo un propósito, ¿verdad? Para llegar a cumplir lo que de ahí para allá Dios tenía establecido para el pueblo. Y entonces Ezequiel está profetizando desde la cautividad, porque puede ser que físicamente alguien esté cautivo, pero como dijo Pablo, la palabra de Dios no está presa. ¿Cuántos alaban a Dios? La palabra de Dios es libre. La palabra de Dios no tiene fronteras, no tiene paredes. La palabra de Dios nadie la puede detener, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida en sí mismo, tiene espíritu, y dice la Biblia, y es vida. ¿Cuántos alaban al Señor? De manera de que esta palabra del valle de los huesos secos, dice la Biblia que el profeta Ezequiel mira esos valles, y esto está hablando de la restauración política y espiritual de Israel, de la nación de Israel.
Ese es el centro de la profecía o el centro de la visión. La restauración espiritual y política de la nación de Israel, puesto que la nación de Israel espiritualmente estaba muerta y como cuerpo estaban esparcidos, porque habían sido llevados cautivos y unos por un lado, otros por otro lado, y regados entre las naciones. Y ese es lo que el centro de la profecía, como dice la Biblia, que esto se refiere a la casa de Israel. Ahora, solo porque sea una profecía para Israel, no tiene nada que decirnos Dios a nosotros. Estas son las cosas, hermano, que el Espíritu Santo, aunque una palabra sea para cumplirse en el futuro, como es el caso de lo que estamos viendo, pero esa palabra es también en el aspecto espiritual para aplicarla y para bendición de nuestras vidas. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso es lo que vamos a estar haciendo. Nosotros no nos vamos a meter en el área profética con Israel. Eso se lo dejamos al tiempo de su cumplimiento. Pero nosotros vamos a aplicar esta palabra a lo que nosotros estamos necesitando hoy. Y Dios la ha traído para podernos hablar a nosotros en este tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos mirando? ¿Qué es lo que, si usted prende la televisión, de qué se habla? Si usted prende las noticias, ¿de qué usted va a escuchar? Si usted va a una clínica, ¿de qué usted va a escuchar? Ahorita estamos en el sentido literal, estamos como en ese valle también de huesos secos, en un valle de muerte. Por todos lados se está hablando de muerte. ¿Es así o no es así, mis amados? Por todos lados. Y usted va a ver, se murió un familiar allá, que se murió el familiar del otro, que se murió tan conocido, que van tantos muertos, y todos son estadísticas y números, que se murieron tanto, que se contagiaron tanto, y lo que estamos mirando nosotros es un campo también de huesos de muertos. Lo que estamos oyendo es muerte. En estos tiempos de lo que se está hablando es de muerte. Y las noticias se prenden en el televisor y lo que se habla es de muerte, de contagio. Estamos mirando la semana antepasada, parece que acá por Texas hubieron 11,000 contagios en un día de esa enfermedad. Y usted va a ver por todo lado. Pero yo tengo esta palabra. Lo primero, el panorama que rodeaba al profeta. Podemos compararlo con el panorama que está rodeando la iglesia en estos tiempos. Si usted ve el versículo 1 y el verso 2, porque este es un estudio que nosotros estamos trayendo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos, dice la Biblia, en gran manera. Para que usted se dé una idea, las batallas de aquellos tiempos en las guerras, hermanos, eran batallas diferentes a las de ahora. Estamos hablando que en aquellos tiempos se peleaba con espada, con lanza, jabalina, con flechas, con palos, con piedras, con lo que se podía. La lucha era cuerpo a cuerpo. Y se encontraban los ejércitos para las batallas en los valles. Y estaban miles allá y miles. Y corrían el uno al otro. Y se ensarzaban en aquellas batallas.
Y cuando venían por la tarde, todo aquel campo quedaba lleno de cuerpos. No habían servicios de socorro, no habían paramédicos, no habían los medios para llevar. Se quedaban aquel montón de cadáveres y ahí se secaban. Ahí llegaban los buitres, ahí quedaban. Un buitre agarraba un hueso, lo llevaba para allá y se hacía aquel campo de muerte que quedaba lleno de huesos. Pues ese es el panorama que el profeta está viendo, un campo como que había habido una enorme batalla y habían quedado aquellos cadáveres, pero por miles de cadáveres, y estaban regados en el campo y habían llegado a secarse y los huesos ya estaban uno por allá, el otro por acá. De manera de que todos los huesos estaban esparcidos en aquel campo de batalla, en aquel campo de muerte. Ese es el panorama que Ezequiel está viviendo. Y dice la Biblia que él está viendo en visión. Estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Lo transportó Dios en visión en el Espíritu a ver aquel valle de huesos de muertos. Pues, amados hermanos, el panorama que nos rodea a nosotros es igual. El panorama que nosotros estamos viviendo en este tiempo, si nos vamos un poquito atrás a la ciudad de Nueva York, si nos vamos aquí en California, si usted se va a la Florida, si usted ve parte de aquí de Texas, en todos los lugares, México, Centroamérica, Suramérica, usted va a ver que los cadáveres quedan en las calles, porque allá sí hay una negligencia a veces en el aspecto de lo que es los servicios médicos. Y si nos vamos a la historia reciente, lo que es España, lo que es Italia, y eso es lo que estamos nosotros viendo en estos momentos. El panorama que nosotros estamos viendo es un panorama de muerte, es un panorama de desolación. A donde quiera que usted va. Y eso es lo que se está viendo, lo que se está viviendo, el panorama que se ve. Pero quiero pasar a la segunda parte. Dios pondrá palabra de vida en nuestra boca en un valle de huesos secos. Diga usted conmigo, Dios pondrá palabra de vida en mi boca en un valle de huesos secos. Ahora yo quiero que usted vea conmigo el versículo 3 y el verso 6. Dice la Biblia: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza. Oiga lo que le está hablando. Dios le está poniendo palabras al profeta. Dios le está, la palabra que usted va a hablar, la palabra que uno habla, no viene de la humanidad de uno, no viene de ninguna fuente humana, viene de parte de Dios, de la boca de Dios a nuestra boca. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. Y dice, hijo de hombre, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios? Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, y dice la Biblia, y viviréis. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis. Vuelve a decir, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuántos alaban a Dios?
No es el profeta que abre la boca. Es Dios que hace que el hombre de Dios abra la boca. No es usted que va a hablar palabras suyas. Es Dios que le va a poner palabras y le va a decir: esta es la palabra que te doy y esta es la palabra que vas a hablar. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, amados hermanos, hay muerte física y hay muerte que estamos mirando por todos lados, pero lo que no podemos nosotros permitir es que el valle se convierta en un valle de huesos de muertos espirituales. Porque como estábamos hablando con unos hermanos, cuando usted ora y cuando usted ayuna, usted se mantiene vivo. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque mi amados hermanos, esta situación, esta pandemia, ¿sabe, amados hermanos? Esta pandemia no hace que se seque espiritualmente a aquel que ora, a aquel que ayuna y a aquel que depende de Dios. No hay pandemia que pueda secarlo. Porque esto habla de la condición espiritual. Esto habla de la condición espiritual. Decía alguien la vez pasada, no, dice, es que con esta situación de que no se puede congregar la gente y con esta situación de que se está transmitiendo en línea y la gente no se congrega, hay gente que se está muriendo espiritualmente. Hay gente que se está muriendo, que se está secando espiritualmente. Se seca el que no ora, se seca el que no ayuna, se seca el que no se consagra, se seca el que no se alimenta de Dios. Pero si usted ora, si usted busca de Dios y usted está conectado con el altar de su iglesia, usted está conectado con el altar de la casa de Dios, y que hay una transmisión y usted sabe que esa es la hora de su culto a Dios, y allá en su cuarto, en la sala de su casa, usted se conecta con el mensaje del miércoles, se conecta con el programa del viernes, se conecta con el programa del domingo, incluso ahí en su casa, aunque usted no pueda estar aquí, pero como decíamos el domingo pasado, el río de la vida va a inundar su casa, va a inundar su matrimonio, va a inundar su familia, va a inundar, aleluya, su vida espiritual. Y usted no se convertirá en parte de aquellos que están en el campo de los huesos secos. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque el que se seca es aquel que no está alimentándose del río de la vida. El que se seca es aquel que ha dejado de alimentarse de la palabra. El que se seca es aquel que ha dejado de orar. El que se seca es aquel que ha dejado de congregarse, aleluya, aunque sea a través de la televisión o del teléfono, pero usted está conectado con el programa. Pero si una persona es miembro, vamos a hablar de nosotros, porque estamos predicándonos a nosotros, al Tabernáculo de Gracia y Restauración. Si alguien dice, yo soy miembro del Tabernáculo de Gracia y Restauración, y tenemos el programa el domingo, el miércoles, el viernes, y no se conectó a ni uno, pues yo no sé de dónde estará bebiendo agua, pero del agua de que sale del río de vida que sale de este altar no es. ¿Cuántos alaban a Dios? Y de repente la persona dice, no, pero es que yo no siento ya, es porque no te estás, o sea, no estás alimentándote. Y esto es lo que Dios nos está hablando de nosotros hoy. Amados hermanos, es cierto que uno extraña la casa de Dios, pues todos los que amamos a Dios extrañamos estar aquí físicamente. Pero hay momentos donde no podemos. ¿Cuántos alaban a Dios? Y gloria a Dios porque tenemos estos medios. Porque lo que usted está escuchando ahorita aquí, los que están aquí hoy, es lo que están
escuchando lo mismo que están escuchando ustedes. Es lo mismo que está escuchando el que está en casa. Es lo mismo. Es la misma palabra en el mismo tiempo. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, de manera de que si alguien está conectado con Dios, está conectado con el altar, al altar de la iglesia y está conectado con la programación de la iglesia, esa persona no va a ser estadística en el valle de los huesos secos. No va a haber muerte espiritual, no va a haber sequedad espiritual. Miren, tenemos aquí el caso de mi hermano, del hermano Martínez, del hermano Marquitos. El hermano Marquitos, usted sabe que se le infectó un pie. Y el hermano Marquitos estuvo 2 meses en tratamiento. Luego están pasando un proceso de salud, porque ellos tienen situación ahí de diabetes, y la hermana de alta presión, y no han podido estar aquí. Pero estos hermanos, aún así, ellos están siempre conectados ahí. Y los he ido a mirar allá. Gloria al Señor. Y a orar por ellos ahí, a estar clamando al Señor ahí por su casa. Pero sabe, amados hermanos, una de las cosas que yo veo es que ellos, la fortaleza y la fuerza viene de Dios, pero es porque ellos están conectados. Ellos están conectados con la programación, están conectados con la unción que hay en la casa. Pero si alguien dice, oye, hermano, te conectaste, no, fíjate que yo no me conecto. No estoy viendo la programación. No, pues entonces ahí es donde viene la condición espiritual. Ahí es donde viene a ser estadística en ser parte de ese valle de huesos secos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero la persona que está alimentándose y viviendo de la presencia de Dios, tomando del río de la vida y conectados con el altar y el ministerio de la iglesia, esa persona, amados hermanos, está viva. Está viva. No le hace si una vez viene a la semana a la iglesia, pero el día que viene se viene a llenar de Dios. Aquí tenemos el caso del hermano Alex. Él trabaja de noche. Y él por años, ya tiene no sé cuántos años, trabajando de noche. 14 años lleva. Y el hermano Alex se congrega solo el domingo, aquí en la iglesia. Porque él en la noche está trabajando, él entra a las 2 de la tarde. Y sabe, amados hermanos, pero una cosa que tiene Alex, allá en su trabajo, el hermano Alex está conectado con los programas de la iglesia. Y a veces me dice, viejo, mira, he estado haciendo unos trabajitos y no me pude conectar en el momento, pero a lo que yo agarro, ahí me conecto. Y ahí está el hermano y santo, y alábele, y gloria a Dios, y mandando algún mensaje, y alábele, pueblo. Pero si Ale dijera, no, pues yo no me voy a conectar, sería parte de los huesos secos. Se da cuenta de que este asunto, mis amados hermanos, se trata de que esos huesos que están en ese valle forman un cuerpo, porque dice que se le habló y hubo un estruendo, y dice que comenzaron a unirse el hueso con el que iba a la parte empezó a unirse hasta que formaron el cuerpo. ¿Y qué es lo que es la iglesia? La iglesia es el cuerpo. La iglesia está compuesta por miembros, coyunturas, por tendones. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios 12 de que nosotros, aleluya, somos un cuerpo y somos miembros, dice, de ese cuerpo. Unidos por sus coyunturas, unidos por sus tendones. ¿Cuántos alaban a Dios? Y el cuerpo, que es la iglesia, está vivo. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, porque la iglesia tiene vida, es la vida del Espíritu de Dios en el cuerpo, que es la iglesia.
¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer cuando se ve el panorama? Se tiene que tener palabra de vida para hablarle a una osamenta, de un campo que está lleno de osamenta, de huesos de muerto. Nosotros tenemos que tener una palabra, y esa palabra no puede ser humana. Esa palabra no puede venir del intelecto humano, porque hay gente que cree que se la sabe toda y que se cree que porque ya tienen han ido a la universidad, que no, amados hermanos, gloria a Dios por todo eso. Pero esto no se trata de intelecto humano. Esto se trata de que Dios ponga palabra en ti, que Dios ponga palabra en tu boca, para que esa palabra levante, para que esa palabra cobre vida. El que está muerto, el que se está secando, comience a agarrar vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Y de repente usted, amados hermanos, predica y Dios le pone una palabra, o se encuentra con alguien en la tienda, o alguien va a su casa, y cuando usted abre la boca, pero cuando abre la boca bajo la unción del Espíritu Santo, la persona comienza a sentir que aquellas palabras no vienen de usted. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lo tercero, hablemos vida donde se ha declarado muerte. Diga usted conmigo, yo hablo vida donde se ha declarado muerte. Esto lo voy a aplicar a las dos formas, a la forma física y a la forma espiritual. ¿Qué es lo que se ha declarado ahorita? Lo que se ha declarado es mortandad. Lo que se ha declarado es muerte por todo lado. Y amados hermanos, yo siento por el Espíritu de Dios soltar esta palabra. Yo siento que nosotros como iglesia, hoy en este día, hoy, domingo, nosotros nos levantamos para sobreponernos ante esta situación como iglesia. ¿Cuántos alaban? ¿Y saben qué dice el salmista en uno de los salmos? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Eso dijo el salmista, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Así que debemos de declarar vida, hablar vida donde se ha declarado muerte. Gloria a Dios por la precaución. Hay que tomar precauciones. Vamos a una tienda, póngase su mascarilla. Esa no es falta de fe. Tampoco no es de que usted, amados hermanos, no crea en la protección de Dios. No, esto es parte del atuendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted póngase su mascarilla. Y cuando venga a la casa de Dios, que venga aquí a la casa de Dios, y usted quiere traer su mascarilla, tráigasela. Póngase su mascarilla, ni nadie le va a decir nada. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios por ello. Mire, usted me ve allá en la tienda a mí. Yo allá en la tienda yo siempre ando con mi mascarilla. Y a todo lugar público donde yo voy, allá en la tienda o cualquier lugar donde voy, yo ando siempre con mi mascarilla. Llego a la casa, me lavo mis manos y me lavo mi rostro. ¿Qué es eso? Esas son las precauciones que uno tiene. ¿Cuántos alaban al Señor? Seamos precavidos. Pero, amados hermanos, pero nosotros debemos de saber que nosotros tenemos que armarnos también de valor ante una situación como esta. Tenemos que armarnos de valor y tenemos que decir, en el nombre de Jesucristo, yo declaro vida donde la gente ha declarado muerte.
y yo declaro que no moriré, sino que viviré y que contaré las obras de Jehová para gloria y honra de su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios, amados hermanos? Y nosotros tenemos que entender eso. Hablemos vida. No que siento de parte de Dios en la iglesia. Véngase. Usted viene a adorar al que es la vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Sí, amados hermanos. Si alguien siente de parte de Dios venir, véngase a adorar al Señor. Aquí no se le va a decir que no. Mire, aquí hay espacio. Aquí hay espacio, mire, para guardar distancia y para sentarse. Gloria al nombre del Señor. Pero la iglesia, nosotros tenemos que armarnos de valor. Y tenemos que llegar un momento, y esta es la palabra que quiero soltar. Desde hoy en adelante, yo siento que este asunto, amados hermanos, ya no solamente se vuelve una guerra física. Este asunto ya tiene que ser peleado, esta batalla en el ámbito espiritual. Esto ya tiene que, este principal demoníaco tiene que caer, porque nosotros como iglesia hemos discernido y entendido que detrás de lo físico también hay una multitud de demonios, de una hueste espiritual de maldad, para tratar de reducir y tratar de detener la obra de Dios. Pero ¿saben, amados hermanos, lo que Jesucristo dijo en Mateo 16, 18? Dice la palabra de Dios que esta es la iglesia del Señor y dice que estamos fundados sobre la roca y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Esa es palabra de Dios, eso es lo que Dios nos dice. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Entonces yo creo que este asunto, porque estamos hablando por discernimiento del Espíritu. Estamos hablando por discernimiento. O sea, estoy parado aquí bajo la presencia de Dios, pero estoy parado aquí bajo el discernimiento de Dios. No estamos hablando en la humanidad. No estamos hablando, o sea, no está hablando el pastor Félix. Está hablando Dios a través de mi vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque es Dios el que pone palabras, es Dios el que revela, es Dios el que da el discernimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, aleluya. Si para que usted escuche palabra de hombre, entonces no, aquí usted viene a escuchar palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es decir, no era el profeta, era la palabra de Dios en el profeta. ¿Cuántos alaban al Señor? Y eso es lo que nosotros estamos entendiendo por el Espíritu. Esto ya no se está volviendo una batalla física. Esto yo lo estoy discerniendo, que ya esto es una batalla que tenemos que ganar en el ámbito espiritual. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿quién cree que va a salir con la cola entre las patas? El diablo. El diablo es el que va a salir. El diablo ha perdido todas y las seguirá perdiendo. Porque Jesucristo siempre gana. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque Jesucristo gana y nunca ha perdido una batalla. Oh, mi alma adora al que vive. Gloria al nombre de Jesús. Cuando Jesucristo muere, el diablo creyó que había ganado, pero lo que no sabía el diablo, que más bien esa era su derrota. El que el segundo Adán muriera por todos nosotros, esa fue la derrota más grande del enemigo. Cuando el diablo cree que ha ganado es cuando más derrotado está. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces tenemos que hablar vida donde se ha declarado muerte. Y hoy vengo diciéndole, quizá el enemigo le ha puesto en la mente a personas que quizá van a escuchar esta transmisión, o quizá estarán escuchando. Yo no sé cuántos estarán conectados, cuántos estarán oyendo. Pero quizás el enemigo le ha metido, mira, tú no estás bien espiritualmente, tú te vas a secar espiritualmente, así como vas, no la vas a hacer. Mire, usted reprenda al diablo, reprenda al enemigo, y usted hable vida. Donde el diablo declare muerte, usted hable vida. A su nombre, iglesia, a su nombre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Levanta tu mano ahí en casa, allá donde estás,
Jesucristo. Mire lo que dice la Biblia en el versículo 7. Verso 7. ¿Qué es lo que dice la Biblia ahí? Profeticé. Es decir, habló. En el versículo 4, Dios le dice: hijo de hombre, profetiza. Le está diciendo que hable. Pero en el versículo 7, el profeta ya habla lo que Dios le dio. ¿Cuántos alaban al Señor? Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos alaban a Dios por el ruido del Espíritu? ¿Cuántos están escuchando con los oídos del Espíritu el ruido, el estruendo del avivamiento que viene? Porque la gente, amados hermanos, cree que las iglesias van a quedar vacías después de esto. No, amados hermanos, es que hay un ruido del Espíritu, que si usted lo oye, lo que va a venir es un crecimiento grande. La gente va a acudir a los templos, la gente va a acudir a los altares, la gente va a acudir a Cristo. El caído se va a levantar, los descarriados se van a reconciliar, los que no tienen a Jesucristo entenderán, aleluya, que solo Cristo es la esperanza de vida eterna. Oh, mi alma adora al que vive. Un ruido mientras él profetizaba, dice la palabra en este versículo 7. Y he aquí un temblor. Así como, ¿a qué le recuerda esto? ¿No le recuerda al día de Pentecostés? Un estruendo como de un viento recio, el cual se llenó, y la casa donde estaban congregados tembló. Gloria al Señor por los terremotos del Espíritu. Gloria a Dios por el mover del Espíritu. Gloria a Dios por el, aleluya, por el estruendo del Espíritu Santo. Aleluya a su nombre. Dice la palabra en el 8: y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Estaba el cuerpo formado ya. Ya los huesos se habían unido. Ya los tendones habían salido. Ya la carne ya había llenado todos los espacios, y la piel ya había cubierto. Pero solo estaba el cuerpo unido, pero seguía muerto. Amados hermanos, nosotros como iglesia, ¿qué es lo que le dije? Somos un cuerpo. Pero nosotros como cuerpo no podemos ser un cuerpo muerto. ¿Cuántos alaban a Dios? Tenemos que ser un cuerpo lleno de vida. Tenemos que ser una iglesia viva, una iglesia avivada. Usted como miembro del cuerpo de Cristo tiene que ser un miembro lleno del Espíritu Santo. Usted tiene que procurar estar revestido. Oh, gloria al nombre del Señor. No, hermano, no religión, sino relación con el Espíritu Santo. Oh, mi alma adora al que vive. No apariencias. Amados hermanos, sino llenura genuina. Avivamiento genuino, no ruidos, no símbolos que retiñen, sino avivamiento genuino del Espíritu. Porque a veces lo que usted oye solo son símbolos que retiñen, pero no hay un avivamiento genuino. Y lo que la iglesia tiene que tener es un avivamiento genuino. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, a su nombre, a su nombre. Oh, gloria a Dios. Y ya estaba el cuerpo ahí. Pero miren lo que dice la Biblia en el verso 9. Y me dijo: profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Aleluya. Al Espíritu del cuerpo. Porque dice la Biblia que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. El creyente vivo es cuando el Espíritu de Dios se conecta con su espíritu, o cuando su espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. En ese versículo 9 dice la Biblia: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu
y aquí la palabra espíritu está con E mayúscula. Habla del Espíritu Santo, habla del Espíritu de Dios. Y dice la palabra: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Oh, gloria al nombre del Señor. El Espíritu Santo, aleluya, como ese viento recio, sopla sobre los cuerpos y son sanados. Sopla sobre el espíritu del hombre y es revestido de vida de Dios. ¿Por qué creen que, amados hermanos, a través de los años los creyentes estamos en pie? No por nuestras fuerzas, es porque Dios está dentro de nuestro espíritu. Es porque podemos decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces el Espíritu de Dios sopla espíritu de los cuatro vientos, de los cuatro extremos: norte, sur, este, oeste. Una vez estaba en este altar ministrando y pude escuchar, amados hermanos, el estruendo en el Espíritu. Pude escuchar el estruendo del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué me dijo el Señor en ese momento que estaba escuchando el estruendo del Espíritu? Que viene un avivamiento grande para esta iglesia, que viene un avivamiento grande para la obra de Dios. Hermano, es un mover del Espíritu Santo que los entendidos que tienen el discernimiento espiritual saben que seremos parte de ese mover. Y recuerdo que estaba aquí en esta parte y escuché porque esas son cosas que se oyen en el Espíritu. Ezequiel estaba escuchando ese estruendo y ese estruendo era en el Espíritu. Escuchaba ese temblor, pero era en el Espíritu. Amados hermanos, lo hemos venido diciendo, que en los postreros días no esperemos ver iglesias vacías. En los postreros días tenemos que ensanchar graneros, porque las almas vendrán por multitudes. Gloria al nombre de Jesús, porque Cristo viene. Diga usted conmigo: Cristo viene. Cristo viene. Y viene por una iglesia revestida del Espíritu. Viene por una iglesia llena del Espíritu. Viene por creyentes llenos del Espíritu. Por eso usted, aleluya, que el enemigo le ha hecho pensar que usted iba a morir espiritualmente. Declare vida donde se ha declarado muerte. Llénese de Dios, llénese del Espíritu Santo. Aleluya. Levanta tu mano y dé gloria a Dios. Levanta tus manos y diga: sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. ¡Oh, gloria a Dios! Y ese estruendo, amados hermanos, cubrió aquel montón de cuerpos que estaban formados, pero no tenían vida. Y el versículo 10 dice: y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. ¿Qué es lo que Dios va a levantar en estos últimos tiempos? Un ejército grande en extremo, de gente llena de Dios, de avivamientos genuinos, de gente llena genuinamente del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Yo lo espero, amados hermanos. Y yo veo eso en el Espíritu. Veo que el Señor va a levantar una generación de gente llena del Espíritu. Y personas que estaban queriéndose secar espiritualmente, nuevamente el soplo de vida del Espíritu Santo entrará. Yo quiero que usted se vaya poniendo en pie. Oh, mi alma adora al que vive. Oh, mi alma adora al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Usted que está en esta casa hoy, el soplo del Espíritu Santo lo cubre. Hablamos al Espíritu de Dios, profetizamos al Espíritu Santo, aleluya, y le decimos: Espíritu de Dios, Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos, aleluya, y ven y llena
a tu pueblo y ven y llena las vidas y ven y llena los corazones. Sopla ahí en los hogares, sopla sobre esos hogares, sopla sobre esos matrimonios, sopla sobre esas vidas en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios entra. Espíritu Santo de vida entra a ti. Espíritu de vida te cubre en el nombre de Jesús. Ahí donde el enemigo te había hecho pensar que venía muerte, repréndele en el nombre de Jesús, porque lo que Dios inyecta en esta hora es vida, vida de avivamiento, una iglesia viva y llena de Dios. Oh, mi alma adora al Señor. Mi alma adora a Jesucristo. Adore al Señor, adore a Dios, hermano. Adore al Señor, hermano. Adore a Dios. Mire, el Espíritu Santo, aleluya, se está moviendo. El Espíritu Santo se está moviendo. Porque usted es un cuerpo, pero es un cuerpo lleno del Espíritu. Es un cuerpo donde la palabra de Dios ha caído y donde el Espíritu de vida ha entrado. Aleluya. Y por lo tanto, aleluya, Dios levanta un ejército grande en extremo de gente llena del Espíritu. De gente llena. Dígale, Señor, gracias porque soy parte de ese ejército. Dígale al Señor, gracias porque soy parte de ese ejército. Gracias, Espíritu Santo. 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 Sopla vida, Espíritu Santo. Sopla vida, Espíritu Santo. Anda, Espíritu Santo. Gloria, ahí está Dios. Sopla, Espíritu Santo, de los cuatro vientos y llena. En el nombre de Jesús, 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 en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El soplo del Omnipotente me dio vida. El soplo del Omnipotente me dio vida. Y todo lo que tiene vida respira y alabe a Dios. Aleluya. Todo lo que respira con el respirar del Espíritu tienen la habilidad de alabar a Dios. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo quiero que te sueltes, hermano, tú que estás aquí y tú que estás ahí en casa, suéltate en el Espíritu.
siento a Dios que está tocando la vida. Muertos vuelven a vivir. Resurrección de vida. Cada siempre deba. Entra nada solo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Suéltate en el Espíritu. Suéltate en el Espíritu. Suéltate. Está soplando Dios. Está soplando el Espíritu. Vuelve. Vuelve a hablar en lenguas. Aleluya. 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 Que tu poder descienda. Venga tu reino. Aleluya. Aleluya. Ahí está Dios. Ahí está Dios tocando. Ahí está Dios ministrando. Ahí está el Espíritu Santo ministrando. Ahí está la gloria de Dios ministrando. Aleluya, 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 aleluya. Gracias, Señor. Allá en sus hogares, allá en tu casa, allá en tu hogar, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, sopla sobre mi familia, sopla sobre mi casa, sopla, Espíritu Santo, sobre mi matrimonio. Varón, Dios te ha puesto como cabeza de tu casa. Levántate por tu familia. Levántate y profetiza por tu casa. Levántate, mujer, y profetiza por tu casa. Levántate y profetiza por los tuyos. No es palabra tuya, no es palabra humana. No tienes que callarte el enemigo de decir: quizá esto no viene de Dios, quizá esta palabra que voy a declarar sobre mi casa sea mía. No, esa es palabra que Dios te la pone. Profetiza sobre tu casa, profetiza sobre tu matrimonio, profetiza sobre tus hijos, profetízales. Aleluya. Lo que se ha desintegrado vuelve a unirse. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo. Oh sí, Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu de Dios. Gracias. Gracias. Dale gloria a Dios. Gloria a Dios. No más muerte espiritual. No más declarar muerte. Profetizamos vida. Eres sano, eres sano, eres sana. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Dios bendiga a todo el pueblo de Dios. Orando y clamando. Declaramos vida. Profetizamos sobre tu casa. Profetizamos sobre tu matrimonio, sobre tus hijos. Tienes que hablar la palabra. Tener la palabra de Dios en tu boca. Que Dios te bendiga poderosamente. Nos estaremos viendo el miércoles a las 7. Bendiciones.